Internacional de Género y Asuntos Públicos. Esto está auspiciado por el Programa de Estímulo a la Excelencia Institucional del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y es patrocinado también por el Grupo de Investigación sobre Reforma del Estado también de este mismo instituto. Antes de presentar a las tremendas mujeres que nos acompañan hoy día en esta sesión, dejarles invitados, invitadas también para la segunda sesión de este ciclo de seminarios para el martes 15 de diciembre a las 18 horas, donde vamos a estar hablando también de otro tema absolutamente sustantivo y coyuntural, ¿no? A propósito también de las medidas que se están tomando en torno al COVID, ¿verdad? Es un seminario sobre pandemia y género, una mirada interseccional a las respuestas públicas, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas del Estado en torno a eso? Así que les doy, como les decía antes, entonces la bienvenida a este ciclo de webinars. Agradecer muy particularmente a la profesora Paulina Vergara y al equipo también de ayudantes que han sido fundamentales en llevar esto adelante. Agradecer, por supuesto, a Leslie y a Karen, quienes van a estar hoy día haciendo la interpretación de lengua de señas, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, voy a presentar a nuestras, como decía antes, tremendas expositoras. La verdad es que es un lujo en estos tiempos en los que estamos contar con ellas hoy día. Hoy día vamos a estar conversando, reflexionando, ¿no? Discutiendo con Bárbara Sepúlveda. Bárbara es abogada constitucionalista, ella es académica de la Universidad Alberto Hurtado. Bárbara tiene un magíster en género de la London School of Economics and Political Science, así que nada, también tremenda, como decíamos, panelista hoy día para conversar de este tema. También quiero saludar a Angélica Bernal. Angélica es profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts y Facultad del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Sus investigaciones cubren principalmente temas de constitucionalismo popular, teoría descolonial y movimientos indígenas en las Américas. Contar que también su primer libro, Beyond Origins, Rethinking Founding in a Time of Constitutional Democracy, fue premiado en 2018 por la Asociación de Estudios Políticos, APSA, y es editora también del libro De la exclusión a la participación, pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador. Así que muchísimas gracias también a Angélica por estar hoy día con nosotros, con nosotras. También tengo el gusto de presentar a mi lamien, Margarita Calfío Montalva. Margarita es trabajadora social, ella es magíster en género y culturas y es una investigadora muy reconocida, por cierto, una mujer mapuche que ha publicado harto también y ha estado discutiendo también sobre estos temas, ¿no? de género, constitución, el rol también de las mujeres. Y finalmente a Angie Mercado, también un lujazo tenerla dentro de las panelistas. Angie es licenciada en Ciencias Sociales, es activista y es integrante de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas. Así que nada, aquí yo creo que tenemos un mix, ¿no? de visiones desde el género, de distintas interseccionalidades, todas ellas, por cierto, en la agenda de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Y me gustaría partir planteándoles una pregunta a nuestras expositoras, a propósito no de este cambio constitucional, a propósito de esta nueva constitución. Desde la perspectiva, ¿verdad?, de ellas, ¿cuáles serían los cambios estructurales? Que yo creo que ese es el nivel en el que queremos situar hoy día los temas de género, ¿verdad? ¿Cuáles serían para ellas los cambios estructurales que se deberían dar en un país que realmente dé cuenta de su diversidad para avanzar en materias de género, ¿verdad? Una diversidad, obviamente, de la interseccionalidad donde el género tiene distintas expresiones, ¿no? Y por supuesto, bueno, ¿cómo avanzamos en ello? ¿Cuáles serían para ustedes los cambios que habría que hacer a las instituciones del Estado, de manera de responder a estas distintas realidades, ¿no? Que tienen expresión, como decíamos, en la realidad de muchas mujeres que desde la interseccionalidad, por supuesto que nos vemos, ¿verdad? Impactadas, muchas veces afectadas por aquello que quede o que no quede en la Constitución. Si les parece, vamos a hacer las presentaciones de acuerdo al mismo orden en el que las presenté. Cada una de nuestras expositoras va a tener
entre 10 a 15 minutos para poder de alguna manera reflexionar en torno a estas preguntas, y luego vamos a dar lugar a preguntas que surjan también obviamente de quienes nos están escuchando. Así que sin más le doy la palabra a Bárbara Sepúlveda. Bárbara, bienvenida, y por supuesto el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación. Voy a compartir pantalla para esta presentación, para la cual además tenemos poco tiempo, pero intentaré hacerlo de la forma más breve posible. El marco de esta presentación, especialmente cuando nos referimos a la pregunta sobre la institucionalidad y la posibilidad de hacer un rediseño en el Estado, pensando en incorporar la perspectiva de género, tenemos que hacer referencia a la propuesta de la Constitución Feminista. Esta es una propuesta que hemos elaborado desde la Asociación de Abogadas Feministas de Chile para referirnos al Estado con un enfoque feminista y ante los nuevos desafíos hacer algunas propuestas. En primer lugar, quisiera hacer referencia a los principios orientadores que pensamos deben incorporarse al momento de pensar una institucionalidad diferente que dé cabida a las demandas de hoy día de la incorporación de la perspectiva de género. Y para esto recogemos los principios además que han sido planteados desde el feminismo y que han sido desarrollados mayoritariamente por ciertas autoras que están aquí nombradas. En primer lugar, un enfoque de redistribución, pensando precisamente no solo en la redistribución en sentido material, sino en la redistribución del poder en términos de género. El reconocimiento, tal como lo ha planteado la autora Nancy Fraser, que nos parece también muy relevante el momento de pensar una institucionalidad que efectivamente refleje las necesidades de la totalidad de la población, con las diferencias que tienen, por supuesto, cada sector, cada segmento de la población. Un enfoque interseccional, tal como lo plantea en el término acuñado por Kimberly Crenshaw. Respecto de la interseccionalidad y la institucionalidad, me parece que hoy día también hay que pensar un diseño institucional que dé cuenta de la realidad chilena, de la realidad actual chilena, pero que al mismo tiempo nos permita perspectivar hacia el futuro la inclusión, la participación, la representatividad, considerando todos los movimientos que pueden haber en la diversidad de la composición de la población chilena. Una democracia paritaria que se plantea, por supuesto, por primera vez en la Conferencia de Atenas en 1992, pero que ha sido latamente desarrollado especialmente a nivel internacional cuando consideramos una democracia paritaria ya no en los términos binarios que se entendía en los 90, es decir, hombres y mujeres, sino como una paridad sustantiva que incorpora estos elementos interseccionales y que da cabida a una representación real, material, de todos los otros sectores que han sido históricamente excluidos de los espacios de la deliberación democrática, entre esos, por supuesto, los pueblos originarios, las personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, diversidades sexuales, etc. Y finalmente, un principio orientador que debiese también estar presente al momento de desarrollar una nueva institucionalidad en la próxima Constitución chilena es el de igualdad sustantiva. Una igualdad que se aleja de la igualdad formal que actualmente existe en la Constitución chilena y que existe además en la tradición constitucionalista liberal, que solo declara igualdades, pero no contiene los elementos necesarios para hacer que esta igualdad sea efectiva. Es decir, que podamos realmente vivir en términos igualitarios nuestras relaciones sociales y las relaciones sociales con respecto a la institucionalidad. ¿Cómo vamos a incorporar estos principios, por supuesto, y cómo vamos a rediseñar la institucionalidad
es un desafío que va mucho más allá de simplemente ir revisando cada una de las instituciones, que eso evidentemente es lo que hay que hacer, pero la Constitución como cuerpo normativo también nos permite incorporar en otras partes de la Constitución elementos que puedan finalmente hacer que se cumplan estos principios. Por ejemplo, mediante los mandatos específicos a los poderes del Estado, mediante una redistribución del poder en términos paritarios, mediante el rediseño institucional, donde se va a ahí realizar la revisión de la institucionalidad que existe, priorizando, por supuesto, aquella cuyo rol ha tenido un efecto sensible sobre el género. Yo creo que ustedes ya saben más o menos a cuál nos podemos estar refiriendo, especialmente en torno a los derechos fundamentales de las personas y el rol tremendamente conservador que han tenido, o de obstáculo al desarrollo de esos derechos que han tenido algunas instituciones. En esta revisión del rediseño también es necesario plantear ahí las nuevas instituciones que deben existir en la próxima Constitución. Y finalmente voy a referirme brevemente al Estado Social y Democrático de Derechos, que me parece que es totalmente relevante el momento de que estamos planteando una nueva institucionalidad. Cuando hablamos de los mandatos específicos a los poderes del Estado, una propuesta es establecer el deber de, primero, en términos generales, de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales de todas las mujeres. Con esto, por supuesto, me refiero a las mujeres en toda su diversidad. En segundo lugar, debiese existir este mandato a la generalidad del Estado para que adopte medidas con perspectiva de género a fin de generar la disponibilidad, accesibilidad, el diseño universal, la aceptabilidad, la adaptabilidad y calidad de todos los bienes y servicios en toda la infraestructura pública necesaria. En tercer lugar, que sea un deber del Estado también prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones, el quebrantamiento, el no respeto de los derechos humanos, derechos fundamentales, especialmente aquellas que sean graves y que se cometan por razones de género. Ya hablando específicamente de estos mandatos, cada uno de los poderes, en el Poder Judicial una propuesta es que dentro del ámbito de sus competencias ejerzan el control de convencionalidad, favoreciendo la protección más amplia de las mujeres, con plena observancia de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, de las diversidades sexuales que han sido reconocidos en los tratados y en la jurisprudencia internacional, como en tratados de la CEDAW o el MNOPARA. Aplicando también otros instrumentos que están disponibles para la interpretación de los derechos fundamentales, en particular las recomendaciones que se hacen específicamente al Estado de Chile. Velar por la incorporación de una perspectiva de género de derechos humanos inclusiva en las resoluciones, no solo en las sentencias. Y esto ya implica generar un mandato específico muy sensible al Poder Judicial que tiene que ver con la forma en que resuelven los conflictos y todas aquellas situaciones que se hayan sometido a su conocimiento. En el caso del Poder Ejecutivo, dentro del ámbito de sus competencias, un mandato específico que podría facilitarnos la incorporación de género es que se creen las políticas públicas que derivan del cumplimiento de estos tratados internacionales, particularmente aquellas que se refieren a los derechos fundamentales de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, generando políticas públicas que sean necesarias para hacer efectiva la igualdad de género. Ahí pensando también dentro, como vamos hilándolo con los principios orientadores que yo mencionaba al principio. Aquí se refiere a una igualdad en términos sustantivos, por lo tanto el carácter va a ser estructural. Es una mirada muchísimo más amplia que simplemente la igualdad pensada en términos de derecho. En las políticas públicas también deben existir aquellas que apunten a erradicar la violencia contra las mujeres y contra todos los cuerpos feminizados, entendiéndose por estos también no solo las diversidades sexuales, sino que todas las manifestaciones genéricas no binarias, por ejemplo, o no identificadas con un género. Y en ese sentido tiene que apuntar el Estado a desaparecer los sesgos culturales que hoy día permiten la desigualdad y la discriminación. El caldo de cultivo de la violencia, como se dice.
En el caso de también el mandato específico de los poderes del Estado, una de las necesidades es establecer la lógica del mainstreaming, que ha sido históricamente una deuda para Chile. Chile está mandatado a establecer en la estructura del poder ejecutivo también un deber de colaboración e integración de la perspectiva de género en términos intersectoriales. Y, por ejemplo, ¿cuántos ministerios se van a hacer cargo de la prevención, de la erradicación de la violencia? Disculpa, estoy escuchando, eso y como una interferencia. Les recordamos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados. Margarita, me parece que ese micrófono, no sé si quien esté controlando puede ayudarnos con los micrófonos, gracias. Gracias, perdón. Es que me estaba generando una interferencia ahí. Bueno, y el Poder Legislativo también, por supuesto, que tiene un rol que cumplir, y aquí específicamente para la creación, la reforma y la derogación de las leyes que hoy día discriminan, y la creación y la reforma, por supuesto, de las leyes con perspectiva de género, inclusiva y de derechos humanos. Hay una metodología que es bien conocida para la investigación en términos de género, que es la que propuso Aldafacio en un momento. Yo creo que es totalmente aplicable si pensamos que no en la investigación específicamente, sino que, por ejemplo, para la generación de leyes con perspectiva de género, hacer una forma de asimilación para reflexionar sobre la subjetividad jurídica cada vez que se crean o se reforman leyes. Por ejemplo, mínimo me parece que debiese estar la pregunta constantemente de quién está contenido en la norma jurídica que estoy creando, que estoy reformando, y quiénes no están. O sea, quiénes están excluidos de la norma jurídica y qué significa esto el momento en que se vayan a aplicar. Podríamos recoger quizás las experiencias comparadas en las cuales dentro de los congresos o dentro de los parlamentos existe una secretaría técnica que pueda asesorar en materia de género para que los proyectos de ley se les haga una suerte de medida para poder visibilizar quizás el impacto que puede generar, porque muchas leyes aparentemente neutras finalmente terminan discriminando cuando se aplican. Entonces podríamos evitar esos vicios de origen cuando aplicamos dentro del proceso legislativo también alguna forma de medida que pueda dar cuenta de la potencialidad discriminatoria que pueda tener un proyecto de ley. En el caso de la redistribución del poder, y ya me queda muy poco tiempo, así que voy a acelerar un poco, claramente que hoy día uno de los principios debe ser la paridad en términos de 50% de mujeres-hombres en todos los órganos colegiados del Estado. Sin embargo, también estamos constantemente tensionadas por la idea de una paridad sustantiva, es decir, cómo esa paridad se transforma realmente en la aplicación interseccional de no solamente la distribución entre hombres y mujeres, sino que quiénes son esos hombres, quiénes son esas mujeres, y además todo lo que pueda estar entre medio, es decir, salir de la lógica binaria. Para entregar una participación ciudadana vinculante se requieren mecanismos de decisión que son de democracia directa. En ese caso también cobra relevancia la iniciativa popular de ley, o por ejemplo el referéndum revocatorio. Me parece que en esos casos también, en el caso de los referéndums revocatorios que normalmente se aplican para los delitos económicos o los delitos de conflictos de interés, corrupción a nivel de personas electas, de cargos electos popularmente, creo que es importante incorporar ahí no solo los delitos económicos y los de corrupción, sino que también, por ejemplo, los delitos cometidos por razones de género. No más agresores de mujeres y personas de la diversidad sexual en los cargos de poder. Y la democratización de todas las instituciones en la medida, por supuesto, de que éstas puedan ser electas democráticamente, popularmente, sería recomendable que eso así sucediera. Modificando las reglas de acceso a las cortes, y sobre eso no me voy a detener, pero me parece muy importante hoy día reflexionar también, no solo en el acceso a la justicia para las personas, sino que incluso cómo dentro del Poder Judicial el escalafón está definido y diseñado para que precisamente lleguen muy pocas mujeres a los tribunales superiores de justicia. Y eso se da cuenta, por ejemplo, por la misma pirámide que hoy día tiene el Poder Judicial, donde en los tribunales ordinarios, la primera línea de conocimiento y de inferior jerarquía, el 60% son mujeres de juezas, donde también hay mayoritariamente funcionarias, y que luego esto se va
disminuyendo hasta llegar al tercio en el caso de la Corte Suprema. El rediseño de la institucionalidad también nos permite hoy día reflexionar sobre esto que yo les decía, ¿dónde están los obstáculos? Y dónde tenemos instituciones que han funcionado como un obstáculo para el desarrollo de los derechos fundamentales de las mujeres y las diversidades sexuales, y evidentemente el Tribunal Constitucional es uno de ellos. ¿Qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional? ¿Es pertinente mantenerlo? ¿Hasta qué punto sería pertinente mantenerlo? ¿Es necesario recaracterizarlo, quizá enfocarlo hacia un tribunal de derechos fundamentales? Son preguntas que hoy día son totalmente válidas y necesarias de hacerse. En el caso también de la creación de nueva institucionalidad, yo siempre menciono la necesidad de la Defensoría del Pueblo. Eso ha sido evidente durante el estallido social, particularmente por la defensa de los derechos humanos que han sido violados por el Estado, por agentes del Estado, y por lo tanto hoy día la necesidad de tener una Defensoría del Pueblo es totalmente evidente. Aquí quizás estamos hablando del cuarto poder que se ha realizado en otros países. Alguna gente ha sugerido que evidentemente exista este poder ciudadano, este poder popular, donde estén presentes todas las institucionalidades que implican que la misma ciudadanía no solo se comporte como un fiscalizador, sino que efectivamente alcance una cuota de poder que pueda ser decisoria también en la vigencia de sus propios derechos. La reforma de las Fuerzas Armadas de la Seguridad de Orden e incorporar en la próxima Constitución también una asamblea constituyente paritaria como el mecanismo que vamos a tener de ahora en adelante para diseñar las próximas constituciones, porque evidentemente la nueva Constitución de todas maneras debe incorporar un mecanismo de reforma. La Constitución chilena ya lo consagra, pero no consagra la Asamblea Constituyente como una fórmula. Eso permitió que hoy día estemos ante una convención constitucional que tiene reglas, que ha sido prediseñada de alguna forma por un acuerdo político, y eso sería importante que para generar también seguridad en las próximas generaciones y efectivamente en torno a mantener la paridad, que esto quede consagrado en el cuerpo normativo de la nueva Constitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la claridad, por los puntos además desafiantes, ¿no? De pensar, perdón, una constitución de este tipo, ¿no? De este estilo, que cuestione, ¿no? La redistribución del poder, que ponga en la agenda el reconocimiento, la interseccionalidad, cómo en los tres poderes del Estado se debe expresar efectivamente esto, ¿no? Y cómo también mostrarnos que es posible el camino, cuando hoy día hay tantas dudas respecto de, bueno, y cómo se lleva, o cómo se implementa esto, o cómo se traduce esto en la Constitución, mostrarnos que efectivamente hay un camino, ¿no? Y que es posible el llevarlo adelante, por supuesto con voluntad, ¿no? Y lo que debe quedar, por cierto, ¿no? En la Constitución como un estándar básico al menos. Así que muchísimas gracias, Bárbara, por esa presentación. Vamos a continuar entonces con nuestras panelistas. Le voy a dar la palabra a Angélica Bernal. Angélica, todo suyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y buenas tardes a todos. También voy a compartir pantalla. Muy bien, bueno, quiero agradecerles a las organizadoras de este seminario por su invitación para participar en este convocatorio durante este momento tan histórico para Chile. Este momento va más allá de que un proceso de simple reforma constitucional. La verdad es que es un momento revolucionario, democrático y refundacional. Esta última palabra para mí es clave, ya que señala históricamente la apertura para un cambio radical y fundacional en las bases no solo legales, pero también arquitectónicas, es decir, institucionales, políticas, económicas, sociales y simbólicas del Estado. Es una oportunidad para romper con el pasado y, en las palabras de la filósofa Hannah Arendt, crear un nuevo comienzo. De todas las bases del Estado que en este momento refundacional hay que traer enfrente de todos son sus bases coloniales. El Estado chileno, al par de todos los estados de América Latina, de las Américas Abya Yala, fue fundado a través de procesos coloniales marcados por violencia, explotación y despojo a través de
procesos coloniales marcados por violencia, explotación y despojo de los diversos pueblos originarios. Ahora, desde las décadas de los 80 hemos visto varias oleadas constitucionales a través de las Américas, destacadas en gran parte por importantes avances en materia de, perdón, aquí tengo un problema técnico. Perdón, Angélica, sí, te iba a interrumpir, como dijiste que ibas a compartir pantalla, ahí está, perfecto. Ahí está, disculpen con ese problema técnico aquí. Eso, ahí está, perfecto. Desde las décadas de los 80 hemos visto varias oleadas constitucionales a través de las Américas, destacadas en gran parte por importantes avances en materia de derechos culturales y derechos de los pueblos indígenas. En el tiempo que tengo hoy, voy a enfocarme en 3 reflexiones principales sobre el tema de cambios estructurales e institucionales que se deberían darse para avanzar en el nexo de la materia de diversidad y género, específicamente en relación de los pueblos indígenas. Ahora, mis reflexiones vienen de la experiencia constitucional del Ecuador, el enfoque de mi trabajo en la investigación. Esta experiencia está definida por 2 procesos de reforma constitucional de donde surgieron 2 constituciones, la del 98 y la del 2008. Estos 2 procesos fueron sumamente diferentes y ofrecen lecciones para el presente de la Asamblea Constituyente de Chile. Es algo que quiero enfocar. Muchas veces hablamos de diseño institucional y es importante enfocar en el proceso político porque muchas veces eso tiene un gran impacto en el resultado de la materia jurídica. Ya que estamos en corto tiempo, no voy a dar un extensivo resumen de los 2 procesos, simplemente quiero precisar varios cambios fundamentales entre los 2. El primero se refiere al proceso de elaboración en términos de participación de grupos diversos y la sociedad civil, algo que impacta mucho la materia de género. Y otra, el segundo, que sostengo está relacionado con el resultado final de la Asamblea, se centra en las propuestas constitucionales para avanzar el tema de diversidad y género en relación a los pueblos indígenas. Ahora, hablando del proceso. Los acontecimientos políticos que impulsaron la apertura a reescribir la Constitución en el 92 se centraban en una crisis de legitimidad a causa del régimen del presidente vigente en ese entonces, Bucaram. El movimiento indígena que recién en el 92 surgió como potencia nacional canalizó este momento para llevar a reescribir la Magna Carta del país, uniéndose con sectores populares aliados. Fueron exitosos en que la Asamblea Constituyente fue llamada. Sin embargo, en términos de representación popular, acceso fue limitado, ya que la representación indígena conformaba el bloque de minoría. En contraste, el proceso de la Asamblea Constituyente del 2007 al 2008 fue más transparente, representativo, diverso y democrático. Representación indígena se había profundizado en términos de más delegados indígenas como representantes de diferentes partidos. A la misma vez, había más representación de género y mujeres indígenas, por ejemplo, como Mónica Chuji, en posiciones de liderazgo como presidentas en cargos importantes como las mesas de trabajo. El proceso también amplificó la participación popular afuera de los delegados elegidos a la Asamblea en varias formas, algo que es muy, muy importante, es decir, no solo lo que está pasando adentro de la Asamblea, pero la Asamblea unirse con el público y con los sectores populares. Por ejemplo, lo hicieron a través de varias formas, incluyendo difusión por el Internet de los acontecimientos de la Asamblea, apertura a recibir propuestas de la sociedad civil, conversatorios con el público y el liderazgo adentro de la Asamblea en viajar y difundir el trabajo. Ahora las propuestas constitucionales. En términos simbólicos, la Constitución del 98 en Ecuador fue supremamente importante en reconocer a los pueblos y nacionalidades indígenas como poblaciones integrantes del Ecuador. En materia jurídica, esto representa conocimiento simbólico que el Estado-Nación los incluye como ciudadanos de primera clase, pero también otorgándoles nuevos derechos y garantías que se denominaron derechos colectivos. Esta nueva categoría jurídica, los derechos colectivos, se definen como derechos disfrutados y ejercidos como grupos, específicamente enfocándose en colectividades de afrodescendientes y los pueblos indígenas. Estos incluían derechos lingüísticos, por ejemplo, educación bilingüe, reconocimiento a tierras comunitarias, propiedad intelectual y medicina tradicional, protecciones contra el desplazamiento, derechos de representación y derechos a consultación sobre explotaciones de recursos en sus tierras.
La Constitución del 98 también reconoció por primera vez formas indígenas de administración de justicia, autoridades indígenas y el derecho consuetudinario. Aunque un logro importante, la realización de estos derechos fue problemática, acentuado por la crisis económica que surgió a los principios del nuevo milenio. Ahora, el proceso constituyente del 2007 al 2008 se destacó no solo por la expansión de la participación popular y como proceso de elaboración constitucional más democrático, pero también el tenor más radical de su cambio. Al principio nombré estos cambios como refundacionales, no solo reformistas. Con relación a los pueblos indígenas, esto representó un pronunciamiento descolonial para descolonizar el Estado. En actualidad, ¿qué significó esto? Para responder a esta pregunta breve y unirlo más con el tema de género, me enfoco en un área de la Constitución, los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza representan a la vez un concepto jurídico y un movimiento político global centrado en un marco biocéntrico en el cual la naturaleza es entendida no solo como sujeto, pero agente moral, la cual exige respeto ético en torno a derechos políticos y legales. Con la Constitución del 2008, Ecuador fue el primer país del mundo en reconocer a la naturaleza con derechos constitucionales en su nueva Constitución. La propuesta de los derechos de la naturaleza ha sido un gran logro para los pueblos indígenas como nueva fuente jurídica y política para su resistencia, pero también, y esto es algo muy importante, ha sido un importante nuevo enfoque organizativo para mujeres indígenas, específicamente en áreas como la Amazonía. Esto, y aquí en esta imagen, es una de las muchas manifestaciones organizadas por líderes y nuevas organizaciones que surgieron de mujeres indígenas a través de la elaboración de los derechos de la naturaleza. Ahora, esto puede parecer sorprendente, que los derechos de la naturaleza sean algo que se puedan unir con género, pero esto solamente si se entiende los derechos de la naturaleza como propuesta simplemente jurídica o ecológica y no ecocultural y política. Otorgar a la naturaleza o a Pachamama con derechos propios surgió de las cosmovisiones ancestrales y de las propuestas de mujeres indígenas que lideraron la formación de estos conceptos en la Asamblea, al igual que otros elementos constitucionales como el régimen del desarrollo nombrado el Buen Vivir o Summa Causai. Y aquí nombré a la líder Mónica Chuy como una de esas líderes que que impulsó mucho la propuesta de los derechos de la naturaleza y de Summa Causai. También reconoce la centralidad del territorio para los pueblos indígenas y el punto de conflicto, y que este es un punto de conflicto más central con el Estado, el uso y manejo de los recursos naturales en sus territorios. En adición, a los derechos colectivos que se profundizaron en esta nueva Constitución, los derechos de la naturaleza en conjunto establecen una nueva frontera para la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas a autodeterminación, algo que ha sido más y más perjudicado en frente a la expansión de industrias extractivas y los efectos de sus daños en sus territorios. En esta última década hemos visto el crecimiento de la crisis global por el cambio climático. Al par y en contra de los reportes científicos de la necesidad de bajar el uso de combustibles fósiles, industrias extractivas se han expandido a través de todas las Américas y por el momento esto no va a parar. Mientras tanto, las poblaciones indígenas y específicamente las mujeres indígenas han seguido enfrentando más y más los efectos culturales, económicos, políticos y físicos del extractivismo como nueva frontera colonial. En el caso del Ecuador, la expansión de la frontera extractiva de petróleo y de la minería ha sido acompañado por una nueva frente de resistencia indígena bajo el marco de los derechos de la naturaleza. Esta resistencia ha tomado forma de casos por las Cortes en reivindicación de los derechos de la naturaleza y de la consulta previa en frente a decisiones del Estado sobre recursos naturales en territorios indígenas. Y también, como nombré, como un nuevo enfoque organizativo para movimientos sociales y nuevos repertorios de protesta. En específico, mujeres indígenas han estado al frente de la defensa de los derechos de la naturaleza, de la elaboración de proyectos intelectuales, políticos, ecológicos, manifestaciones en su torno,
de la creación de nuevas organizaciones femeninas en defensa de sus derechos y territorios en la Amazonía. Simbólicamente, la representación de la defensa de la naturaleza con mujeres a través de Pachamama ha servido como un lenguaje importante para su organización, pero prácticamente también expresa que como mujeres son los grupos más afectados por las industrias extractivas y por sus daños. Son las encargadas del cuidado de la familia y los animales y más directamente afectados cuando se enferman por la contaminación. También mujeres líderes han expresado frustración por el liderazgo de los hombres frente a industrias extractivas, las cuales muchas veces se enfocan en corrupción y en comprarlos. Este surgimiento de activismo y resistencia feminista también ha sido acompañado por el surgimiento de represión y violencia contra las mujeres indígenas. La feminización de la represión y violencia contra mujeres indígenas en el caso de Ecuador y con relación a industrias extractivas no es excepcional, pero debe ser vista como parte también de un fenómeno regional y global. De acuerdo al reporte del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, más de la mitad de las defensoras de la tierra han sido asesinadas con las mujeres indígenas o reciben amenazas a sus vidas y con las mujeres indígenas siendo particularmente vulnerables. En el caso de Ecuador, defensoras amazónicas han visto que más y más la violencia está usada como una nueva herramienta de colonización, intimidación, incluyendo ataques físicos, amenazas de muerte y asaltos sexuales. Entonces, por conclusión, es importante notar esta área, protecciones contra violencia de género, que fue una de las limitaciones también de la Constitución ecuatoriana del 2008. La CLOI incluían derechos colectivos, pero ninguna sección dedicada a los derechos de la mujer y más específico a los derechos de las mujeres indígenas. En vista a la continuación de violencia contra mujeres, su uso como modo de retaliación e intimidación y la impunidad del Estado bajo casos de feminicidio y violencia sexual, los cambios estructurales institucionales más importantes para responder a las necesidades de distintas mujeres son los derechos de las mujeres y de las mujeres indígenas. Esto incluye un entendimiento que las opresiones son interseccionales y para las mujeres indígenas incluyen dobles opresiones como indígenas y a la vez también como mujeres. Muchas gracias. Ay, sí, que me tenían silenciada. Nada, estaba dándole las gracias a Angélica por la excelente presentación y por poner también temas muy importantes en la agenda del proceso que estamos viviendo en Chile actualmente, ¿verdad? Cómo ponía el punto en un tema muy relevante, que también el diseño institucional es importante, por cierto, el proceso político, ¿verdad? Algo a lo que tenemos que prestar atención. También, ¿no? Cómo va a ser el trabajo dentro del propio mecanismo constituyente y cómo la paridad también en el fondo va a operar. Por supuesto, ¿no? Que el caso de Ecuador es muy distinto al caso chileno, ¿no? Claramente desde el 98 e impulsado también por movimientos indígenas, la Constitución ha ido cambiando y se ha ido generando un contexto importante, ¿no? Para visibilizar a los pueblos indígenas y sus particularidades. Y, por cierto, también, ¿no? Como el caso aquí del buen vivir, ¿no? El rol de las mujeres, como muy bien decía Angélica, el rol del buen vivir, el rol de este Sumak Kawsay, ¿no? Que es tan importante en los pueblos indígenas, pero que también hoy día se ve desde una perspectiva política, ¿no? Y cómo ha sido también parte, obviamente, de la defensa de las mujeres y el rol que las mujeres han tenido en defender, ¿no? Los derechos de la tierra, amparados también en el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Así que muchísimas gracias, Angélica, por esa excelente presentación. Ya seguramente tendremos tiempo para comentar, para conversar. Les recuerdo a quienes nos están escuchando y quienes están participando que pueden hacernos llegar sus preguntas a las panelistas, ¿sí? Las pueden hacer llegar a través del chat por distintas vías. Nosotros se las haremos llegar también. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestras tremendas panelistas y nos vamos con la Lamien, Margarita Calfío Montalva,
Margarita, si está por ahí también, le doy la palabra para que pueda hacer su presentación. ¿Está? Mari, ¿me escucha? Mari Lamien, la escucho muy bien. Bueno, Mari Lamien, a toda la gente que nos escucha. Lamento no tener una presentación, no alcancé, esa es la verdad, estamos con mucho trabajo. Yo soy trabajadora social y me desempeño en la CONADI, ¿no? Dirección Nacional en los temas de género, y además temas sindicales y también temáticas de investigación a través de la comunidad de historia mapuche, ¿ya? Así que mis excusas, también soy madre y a veces cuesta, estamos en cuarentena acá. Bueno, respecto a las preguntas al inicio, mi reflexión no es mía, ¿ya? Yo soy portavoz de muchas mujeres y estoy agradecida de ello. Siento que para este nuevo proceso constituyente histórico que estamos viviendo y que tenemos que defender a toda costa, porque siempre es un terreno en disputa y bueno, podemos ahondar luego, pero para los pueblos indígenas en Chile, para el pueblo mapuche en especial, cuando hablamos de género, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de constitución, aparecen conceptos que son muy propios de los pueblos indígenas. Son los territorios. Territorios, cuerpos, tierras. Y eso no es un aporte mío, tiene que ver con un aporte del feminismo comunitario que nos lleva a relevar esta epistemología. Para el mundo de los pueblos indígenas, para el pueblo mapuche en especial, los territorios es lo más importante. Y siento y pienso que esa concepción sería un aporte para Chile, para este nuevo Chile. Y cuando nos referimos a territorios, cuerpos, nos referimos a las aguas. Las aguas tienen que ser un derecho para todas y todos. Y eso tiene que estar en la Constitución. Eso es algo muy importante para el mundo de los pueblos indígenas, ¿ya? El tema también de la biodiversidad. Trófimo Ñel dice el mundo mapuche. ¿Qué es la biodiversidad en su más amplia concepción? Que a veces cuesta comprender para el mundo no mapuche o chileno o de otros lugares, esa relación con la vida que se ve y que no se ve, visible e invisible, ¿no? Que es una relación recíproca, ¿ya? Por tanto, tiene que estar las aguas, tiene que estar la biodiversidad y los resguardos a los territorios. Solo así podemos pensar, proyectar nuestra vida, nuestras vidas como seres que habitamos, pero no solos ni solas, sino con mundos invisibles que sostienen la vida. Y eso es desde el feminismo comunitario, donde hay representantes en diversos lugares, ¿no? Me gustó mucho María Lugones falleció. María Lugones nos habla de la decolonialidad del género. Decolonialidad. ¿Qué es eso? Donde vemos las mayores violencias es hacia las mujeres de pueblos indígenas. Y quienes están en la peor situación económica,
de aspectos sociales, ¿no es cierto?, de participación, son las mujeres de pueblos indígenas. Y en especial las mujeres rurales, jóvenes. ¿Mm? Y ahí vamos al mundo de los adultos, ¿no? Adultocentrismo, que se le dice, que es muy relevante, porque cuando hablamos de género a veces decimos hombre y mujer. Género es más que eso, ¿no es cierto? Otras identidades, otros géneros, que no los definimos nosotros, que fluctúan, que son libres, ¿no? Y en el tema también de las personas, para el mundo mapuche, las personas pequeñas son niñas y niños y están presentes en todo. ¿Mm? Las personas que son mayores son el centro, son la sabiduría, son la memoria. ¿Mm? Entonces, ahí también hay aportes a la nueva constitución, ¿no?, que tiene que ver con todas las personas que habitamos en Chile. Y ahí surge el tema del racismo, el tema del racismo y cómo nos hacemos cargo de esos racismos, ¿no?, que se quieren ocultar, que no se quiere hablar mucho, pero nos tiene aquí, por ejemplo, el tema de los escaños reservados, ¿no?, donde incluso diputados, autoridades, ¿no?, senadores, no fueron, se ausentaron, no sé, 2 horas, más de 2 horas. Su rol es ese, pero no lo cumplen. ¿Por qué no lo cumplen? Porque no es relevante el tema, o porque son racistas y deberían decirlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que combatir y dejarlo de alguna forma en esta nueva constitución. Puede ser lo plurinacional que es nuestro Chile, ¿no? Donde hay cada pueblo un mundo, digo yo, ¿no? Hay 10 mundos, quizás más, que han sido ocultados, como fue el pueblo chango por tanto tiempo, o la gente afro, los pueblos. ¿Ah? Entonces, eso que debe estar en la Constitución también tiene que estar reflejado en normas, en programas, en ir aterrizando también todo este buen discurso, este sueño que tenemos muchas personas, ¿no?, que trabajamos en lo público. Así que creo que por ahí, no sé cómo estoy en el tiempo. Le queda todavía a Lamien si quiere continuar con alguna idea. Sí, bueno, eso es como lo que a mí me interesa dar cuenta del aporte que tienen los pueblos indígenas a mirar de nueva forma a este país, cambiar los paradigmas. Los paradigmas se caen a pedazos, los paradigmas de estos impuestos, ¿no?, el libre mercado, el individualismo. Nosotros no podemos salir solos, solas, siempre debe ser colectivo y ese es un aporte de los pueblos originarios. Y no es algo que se practica, es algo que cuesta, pero se practica. ¿Ya? Otro tema es la relación con el universo. ¿Ya? Y eso también tiene que ver con el tema de los territorios. Para el mundo mapuche, los territorios también están en el Huenumapu, están allá, en el cielo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo lo vemos reflejado en esa constitución que permita a nuestros hijos, a nuestras hijas, nietas, nietos, a todos los que vienen, porque estamos de paso, y eso, o sea, cuando estamos de paso tenemos que dejar lo mejor de nosotros y de nosotras. Entonces, ¿cómo estamos? Por ejemplo, acá en Temuco, tanto tiempo y no hay un programa regional, nacional de reciclaje. Y la basura, y basura, y basura.
Y por más que intentemos individualmente, colectivamente, si no hay algo que esté en esa Constitución, que sea una obligación, de que reciclemos todo, porque de esa forma aseguramos la vida que viene. Eso es aporte de los pueblos indígenas, la biodiversidad, el tema de los alimentos sanos, alimentos que te dan energía, otro gran aporte, el tema de la participación y cómo a través de esta nueva Constitución queda instancias de participación diversas, colectivas, que queden instauradas de aquí para siempre. De aquí para siempre tiene que haber un cambio de paradigma. Ese cambio lo hacemos día a día. Pero el racismo es un gran nudo. O sea, yo comparto mucho el feminismo, pero el feminismo tiene que ser antirracista. Si no, no es, como decimos. Entonces, ante lo que estamos viendo de los escaños, siento que debería haber más descontento, más fuerza, ¿no es cierto? Siento que está pasando silencioso, como que ahí, bueno, lo podemos discutir, ¿no? El tema del racismo es un gran desafío para este Chile. Eso podría decir. Chatumay Lamien, muchísimas gracias por esas reflexiones que nos planteaba Margarita, ¿verdad? Respecto de, obviamente, ¿no? Los territorios y cómo los territorios hoy día no pueden ser entendidos de una manera desapegada, ¿verdad? Con los cuerpos y las luchas que también las mujeres han dado, sobre todo las mujeres indígenas, ¿no? Desde estos territorios. Nos hablaba, ¿verdad?, de la concepción del Itrofil Moñén, la importancia, ¿no?, de la biodiversidad relacionada con el buen vivir, sin duda. Hoy día, ¿no?, Margarita hablaba el agua como un derecho. Hoy, cuando estamos asistiendo a que el agua comienza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, junto con otros, con otros recursos, ¿verdad? Como el petróleo, como el trigo, y por lo tanto, ¿qué le vamos a pedir a esta Constitución también, ¿no? Nos planteaba la violencia de las mujeres en la defensa, ¿no? La violencia contra las mujeres más bien del Estado, ¿no? Las hortaliceras, por mantener efectivamente esa biodiversidad de Citrofil Moñén, ¿no? como temas importantes, y creo yo lo que nos pone respecto de la responsabilidad con las futuras generaciones, ¿no? Ella hablaba como también lo que queda en esta Constitución en el fondo, tenemos que hacernos cargo también, ¿no?, de lo que va a pasar con las generaciones que vienen y qué país les vamos a legar, qué sociedad queremos legar, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Lamien Margarita, por esa presentación y esas reflexiones. Le doy la palabra a continuación a Angie Mercado. Angie, si estás por ahí también, por supuesto, el micrófono es todo suyo para su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero pedir disculpas porque no traje presentación, porque como dice la compañera, en verdad andamos pues muy ocupadas como tal, pero bueno, para empezar con la pregunta de cuáles serían los cambios estructurales que se deberían dar en el país para avanzar en temas de género, pues yo les cuento que yo vengo en representación de la colectiva de mujeres afrodiaspóricas y bueno, soy la voz en este momento elegida pues por, bueno, no por ellas, pero sí por un grupo de ellas. Y bueno, para empezar, esta mañana nos llegó un video del diputado Juan Antonio Colema, donde prácticamente en los escaños niega la representación afrochilena. Y comentándolo pues con las compañeras, como tal, perdón, yo tengo el video, que es que lo que pasa es que estoy en mi trabajo y no tengo conexión a internet, y de pronto se pone lento. Entonces, bueno, con la colectiva lo que venimos trabajando es la lucha por la reparación histórica y económica, que sigue siendo
en este momento negada. Y es una forma de empobrecimiento estructural como tal. En ese momento, pues lo que me comentaban las compañeras, nos decía que en Chile y en la Constitución como tal, no se entiende la diferencia de ser afrochileno y ser como tal una persona migrante o negra, como que todo se relaciona. Es importante para nosotros que existan políticas públicas y legislaciones específicas en materia de derechos civiles para la población negra como tal en el país, que haya una reparación histórica y económica. Nos preocupamos también por la educación de las infancias negras como tal, que sea una educación integral, una educación con una perspectiva de género antirracista. Porque por los códigos culturales como tal que se dan, hay una criminalización también en la maternidad de las mujeres afro en el país. Un caso de eso es como a muchas mujeres, pues no sé si alguna de ustedes sigue a la red de personas haitianas que están acá en Chile, y podemos expresar cómo muchas de ellas las criminalizan por el hecho, pues las criminalizan, perdón, su maternidad como tal, y a muchas de esas mujeres les han quitado a sus hijos, porque no se entiende cómo nosotros creamos a nuestros hijos desde el privilegio de las mujeres como tal blancas, que tienen quien les cuide a sus hijos, sino que a nosotros nos toca dejar la responsabilidad de nuestros hijos en manos de nuestros propios hijos, para que de una u otra manera hagan ese papel que nosotros en este momento no podemos solventar como tal. Nos preocupamos también por una representatividad democrática paritaria, pero nos ponemos a pensar también si esa representación paritaria prácticamente nos están excluyendo a nosotros, porque al no haber escaños para la población afrochilena como tal, no se van a poder expresar nuestras necesidades, que son diferentes a las necesidades de las mujeres blancas heterosis, que son las que mayormente van a representar estos escaños. También, pues ahorita pensando y escuchando a las compañeras que estaban hablando, nos preocupamos también por los territorios ancestrales que se nos han negado como tal a la población afrochilena como tal. Las mujeres negras en este momento están accediendo a estructuras donde se refuerzan el poder, o sea que... Angie, Perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, es que, perdón, es que como estoy por acá en el trabajo. Bueno, para nosotros es importante que desde la estructura de esta nueva constitución haya un enfoque antirracista, una educación donde haya una perspectiva de género antirracista, que se reconozca nuestro pueblo afrochileno como tal, que ha sido negado, y que haya una reparación histórica, que en temas de salud, que haya una perspectiva de género antirracista, por lo que les contaba ahorita, lo que me decía esta mañana mi compañera Mercedes Argudín, hablando de cuando ella iba a un consultorio acá en Chile, siempre la extranjerizaban por ser una mujer negra. Entonces, desde la educación se tiene que haber unas bases donde se empiece a contar nuestra historia y donde se nos deje de negar
a la población negra existente en este territorio. Angie, no sé si está, si alguien a lo mejor me puede confirmar, porque me parece que se desconectó. Sí, pareciera que se le cayó la conexión. Se le cayó la conexión. Ya, por favor, ahí Ahí está volviendo, ahí está volviendo. Ahí está. Perfecto. Ahí Vamos se a darle conectó. a Angie para que se termine de conectar. Aló. Aló, Angie, ahí estás. Perdón, disculpen, es que ando pues en el trabajo y está incluso que se me descarga el celular. Pero bueno, como tal, lo que buscamos en este momento es que haya una representación en los escaños del pueblo afrochileno y bueno, y también viendo la transformación de Chile en estos años, porque pues yo les estoy hablando desde una perspectiva de mujer migrante habitando este territorio, que yo creo que también se debería tener en cuenta en este proceso constituyente, ya que muchas de las mujeres que han migrado acá y que son mujeres negras también Angie, no sé si me escuchas, se fue el audio. están teniendo actualmente sus hijos. Nula su voz en este momento. ¿Se fue el audio? ¿Aló? Justo en la última ¿Me escuchan? idea, ahí te escucho, Angie. ¿Aló? En la última idea, ¿me escuchas? Sí, Allá. ya. Justo la última idea quedó cortada, si pudieras continuar de ahí. La última idea, lo que estaba diciendo, que para nosotros es muy importante en este proceso constituyente que haya una representación del pueblo afrochilena y también el pueblo migrante como tal, que ya en este momento hace parte del territorio chileno y que muchas de las mujeres que están emigrando hasta este territorio están teniendo sus hijos en este territorio que prácticamente se les está negando sus derechos. Entonces, para nosotros es importante que existan políticas públicas y de legislación y de derechos civiles que sean específicos para la población afrochilena, para la población chilena con perspectiva de género y para la población migrante, que es la que hace parte del colectivo en el que nosotras estamos. Parece que nuevamente Angie se nos desconectó, está con algunos problemas, pero vamos a ver si puede volver si vuelve a ingresar, pero bueno, mientras tanto, por supuesto, comentar lo importante de lo que está planteando Angie, ¿verdad? Los pueblos afrodescendientes fueron reconocidos por el Estado de Chile de manera tardía. Si uno piensa, han estado invisibilizados, ¿verdad? Como pueblo, como sujetos colectivos de derecho, de todos los espacios, ¿no? No solamente los espacios informales, los espacios formales sobre todo, ¿no? Recordemos que la ley 21.151 es la ley que reconoce al pueblo afrodescendiente y hoy día efectivamente en la lucha que estamos llevando adelante, sobre todo los pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, por participar en la Convención Constituyente, ahí está, ¿no? Hemos quedado al final de la lista de pendientes. Y como muy bien decía, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con algunos representantes del Poder Legislativo negando desde la ignorancia absoluta la participación de los pueblos, del pueblo afrodescendiente, ¿cierto? Y también, como muy bien nos planteaba Angie, la necesidad de que la Constitución tenga un enfoque antirracista, ¿no? Y esto supone no solamente pensar en un artículo en específico que hable de pueblos indígenas o que hable, ¿verdad?, de pueblos
del pueblo afrodescendiente, sino más bien como toda la Constitución es construida, de esta idea que ya nos habían comentado también anteriormente, ¿verdad? El feminismo, el género, la plurinacionalidad, ¿no? Este enfoque, decíamos, antirracista como elementos que atraviesen toda la Constitución, ¿no? Que mirarla de una manera sistémica sin duda. Y como también muy bien señalaba Angie, a propósito de la paridad, los desafíos de la paridad para dar cuenta de estas interseccionalidades, ¿no? Las realidades y cómo la dimensión étnica tiene también una dimensión social, una dimensión económica, que sin duda también va a aparecer de manera importante, ¿no? Y cómo podemos allí hacer para avanzar. Hemos tratado de comunicarnos con Angie, hemos tenido algunos problemas, esperemos que pueda volver, pero mientras tanto vamos a pasar a las preguntas. Si les parece, nos han llegado preguntas bien interesantes para nuestras panelistas, así que yo las voy a hacer y luego les voy a dar la palabra. Hay algunas que son dirigidas y otras que las pueden responder, por supuesto, cualquiera de ellas. La primera tiene que ver con cuál consideran ustedes que deben ser los principales elementos, ¿sí?, insoslayables para construir una constitución justa, ¿sí? ¿Cómo podríamos entender una constitución justa y los elementos que debieran de estar allí? También para Angélica, aprovechar por supuesto que está aquí, preguntarle qué estrategias han adoptado las mujeres indígenas para reivindicar ese feminismo antirracista, ¿no?, en América Latina, y cómo han logrado también expresarlo en las constituciones, ¿verdad? Y por supuesto también a nivel de las instituciones, ¿no? ¿Qué modificaciones son necesarias para garantizar los derechos de las mujeres indígenas, ¿no?, y los derechos de las mujeres afrodescendientes en particular? Así que si les parece, les doy la palabra, a lo mejor en el mismo orden. Teníamos a Bárbara, no sé si estará todavía, Bárbara tenía que retirarse antes, así que si Bárbara no está, le damos la palabra a Angélica, luego a Milamien Margarita, y veamos si Angie se puede incorporar y le repetimos las preguntas. Angélica, si quieres, adelante. Gracias por todas esas preguntas y por estas presentaciones de verdad increíbles. Para mí he aprendido mucho de la experiencia chilena a través de esto. Estas preguntas, bueno, para mí apuntan a la importancia de entender el proceso constitucional, no solo en términos de las instituciones y de arquitectura, pero por esta misma palabra de justa, significa que también, como nombré en mi presentación, tenemos que poner la atención al proceso. ¿Por qué también? Porque depende del proceso si hay más legitimidad al producto. El producto puede ser increíble, pero no puede pegar en la sociedad, no puede ser una constitución justa si no es aceptada como justa. Y eso significa, como las compañeras Mapuche y Margarita y Angie refieren de las poblaciones mapuche y afrodescendientes, eso también depende de la representación de grupos que hay en el proceso. Entonces, podemos hablar de muchas instituciones y diferentes experiencias, pero también si hay esa representación en el proceso, esas ideas, esas propuestas van a surgir de más diversas voces e intereses para reflejar un documento más justo. En términos bueno, vamos con la primera pregunta y después con las otras. Verónica, ¿qué te parece? Perfecto, ningún problema. Margarita, respecto a la primera pregunta de los elementos para que sea justa esta nueva sociedad, esta nueva constitución, lo veo así. Yo siempre pienso en que tiene que haber verdad. Sin verdad no hay justicia. Y muchas veces esa verdad ha tardado, de los detenidos desaparecidos, de esas personas, sigue esperando el pueblo mapuche justicia, no solo por Camilo Catrillanca. Aquí tenemos decenas de jóvenes que han sido asesinados por carabineros, y se sigue esperando justicia. Hay casos
tremendo. Aquí fue el primer caso de pérdida de su ojo de una estudiante, ¿no? Acá mapuche, Fabiola, y que fue baleada por carabineros. Además, ella no estaba... protestar también es un derecho, ¿no? Uno puede manifestarse, pero ella no estaba en eso, ella regresaba de sus estudios y fue baleada, perdió su ojo. Se sigue esperando justicia. Entonces, sin verdad, no va a haber justicia. Estamos esperando cientos de años justicia para el pueblo mapuche, para los pueblos indígenas, para el pueblo afro también. Entonces, si queremos esa justicia, también tiene que haber esa reparación, pero primero verdad. En el caso de los pueblos indígenas, saber qué pasó, cómo fue. Es doloroso, pero es necesario, porque aquí no ha habido reparación todavía. Hay mucho dolor, mucha rabia también. Eso. Muchas gracias a ambas por esas respuestas, además, ¿no? Y que dan cuenta de todo lo que todavía nos queda por avanzar en el caso de Chile. Vamos con otras preguntas. También preguntar nuevamente para Angélica, ¿cómo debería, ¿no? A propósito de lo que ha sucedido en el resto de Latinoamérica, cómo debería ser o cómo debería expresarse la política indígena en Chile, ¿no? Más allá obviamente de la Constitución, qué elementos podría tener una política indígena que realmente recogiera también estas diversidades de género, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión, Angélica? También había otra pregunta que también quería responder de las estratégicas que han adoptado en Ecuador para reivindicar el feminismo antirracismo, porque eso es algo también relacionado e importante. En parte, algo muy importante ha sido la fuerza organizativa. Entonces, canalizar las energías en organizaciones. Hemos visto surgir más y más organizaciones nuevas y organizaciones solo de representación de mujeres, entonces organizaciones de mujeres, que es no solo las organizaciones federales, nacionales, regionales, pero ahora que surgen de las mismas comunidades y que se centran más en género. Eso ha sido muy importante. Ya que hay más y más líderes, líderes mujeres que también pueden servir para organizar y también han creado sistemas de instrucción, educación política. Parte de esta instrucción, educación política ha sido también uniones con movimientos, es decir, activismo transnacional, unirse más allá del Estado, unirse con aliados regionales en otros países a través de diferentes foros, procesos que han sido muy importantes de aprendizaje, de apoyo económico, apoyo político, de solidaridad, que es algo tan importante para llamar, como dice la compañera, justicia a la verdad, traerla más al frente. Entonces, eso es algo que es importante recalcar. Muchas gracias, muchísimas gracias, Angélica, por esas respuestas, ¿no? También a propósito de cómo miramos y a propósito de lo que debiera de tener la política indígena en Chile, ¿no? ¿Qué elementos crees que rescatarías de allí? Y luego voy con mi pregunta a Margarita. En términos a cambios constitucionales, bueno, cada país tiene procesos diferentes, pero como la compañera Margarita expresaba, territorio es algo muy, muy importante. Entonces, parte del constitucionalismo debe incorporar esto, el respeto a territorios ancestrales, respeto y garantías para como lo llaman en Ecuador, derechos colectivos indígenas, también se incorporan los derechos colectivos afrodescendientes. Puede ser que se puedan incorporar a través de la Constitución, pero también ha sido muy efectivo en tener un enfoque. Constituciones son documentos supremamente largos y supremamente complejos, y trayendo enfoques, es decir, en artículos enteros que elaboran y construyen más la normatividad de estos conceptos,
es muy, muy importante. También incorporar conceptos que vienen de acuerdos que ya han sido ratificados por países a nivel internacional, es decir, por ejemplo, acuerdos como la Declaración de Derechos Indígenas y todos los conceptos que ya se han elaborado en esa constitución, a traerlo a nivel de la Constitución chilena, es decir, incorporar esos conceptos que ya han tenido mucha aceptación y han sido muy importantes para los movimientos. Sería muy, muy importante. Por ejemplo, conceptos como la consulta previa, que es algo muy importante. Muchísimas gracias, Angélica. Para Margarita, bueno, Margarita ya se ha mencionado algo, ¿verdad? Hoy día estamos en plena discusión respecto de los escaños reservados para los pueblos indígenas, y bueno, lo que estuvimos siguiendo, ¿no? Hasta altas horas de la madrugada, fue un acuerdo o un no acuerdo, ¿no? ¿Cómo ves, Margarita, cómo se está tramitando el tema de los escaños reservados? ¿Qué es lo que piensas que va a venir hacia adelante, ¿no? Este jueves la sala se debe pronunciar respecto de esos acuerdos. ¿Cómo ves, ¿no? ¿Qué te parecieron estas posturas y qué podría pasar quizás después de mañana, ¿no? A ver, yo no espero mucho en verdad, en el sentido de que sea algo distinto de lo que ya está planteado. El mundo mapuche y su diversidad en este caso también no tiene mucha confianza ya en esto, no es algo que sea plenamente compartido, ¿no? Hace poco también veíamos una declaración acá, bueno, aquí en Araucanía, Gualmapu, se veía desde Imperial una declaración de las comunidades mapuche para llevar candidatas y candidatos independientes a concejalía, a las municipales y a todo lo que se viene, ¿no? Hay un cansancio ya, ¿no? de todo el mundo político que está depositado en las cámaras, salvo excepciones que son personas, pero el mundo político y sus partidos políticos están sumamente desgastados, no hay credibilidad. Vemos cómo la cocina, ¿no es cierto? Esa cocina sigue operando en el sentido de todas las dificultades que tienen las personas independientes para presentarse al proceso constituyente. Es impresionante, es como una traición. Espero que se vaya destrabando y que haya sabiduría en los quienes, en las autoridades, en el mundo político, porque si no, esto no va bien. Em, Eso pienso. Respecto a la pregunta, igual, disculpen el tiempo, a la pregunta anterior respecto a qué se pasa en la institucionalidad pública. Cuando uno habla de otro paradigma, otros paradigmas, porque no tiene que ser solo uno, es para todos y todes y todas, ¿no? No es para la CONADI o no es para solo el mundo indígena. Si Chile quiere cambiar, tiene que ser desde sus bases y eso pasa por una educación diferente que sea también liberadora en términos no solamente de los pueblos indígenas, la verdadera historia aquí, genocidio, sino también en la sexualidad, por ejemplo. ¿Mm? Es integrar este cambio. Yo espero que sea así, sueño que sea así. Y para el mundo indígena, eso, que cambie la mentalidad. Tiene que haber mucha formación, nueva formación en derechos humanos, tema indígena, historia de los pueblos, y siempre tiene que ser permanente, porque los derechos vemos que se ganan y se pierden. Es una lucha constante, es una disputa, entonces tenemos que estar siempre haciendo esto en distintos frentes para que cambie este país. Eso, gracias. Atumaylamien. Bueno, hemos llegado al final de este tremendo conversatorio, tremendas reflexiones con las que nos quedamos. Quiero agradecer de todo corazón a nombre del equipo, a nombre de la profesora Paulina Vergara, a nombre del INAP, a Bárbara Sepúlveda, a Angélica Bernal, a Margarita Calfío, a Angie Mercado, porque más allá de todas estas limitaciones que tenemos hoy día de la pandemia y la virtualidad, ¿no?
como mujeres nos hacemos también, ¿no? Estos tiempos para poder plantear estos temas, hacerlos visibles, ponerlos en las reflexiones de nuestras distintas realidades, ¿no? Y por supuesto en este proceso tan importante que estamos viviendo y donde hay tantas expectativas. Quiero agradecer también, por cierto, a Leslie y a Karen por ese tremendo trabajo que han hecho en lengua de señas para hacer accesible, por cierto, ¿no? También estas reflexiones. Recordarles que el día martes 15 de diciembre a las 18 horas vamos a tener el segundo conversatorio de este ciclo de webinars sobre pandemia y género, una mirada interseccional a las respuestas públicas. Y nada, a mirar muy de cerca este proceso, a estar atentos, atentas respecto de lo que vaya sucediendo en el marco de la discusión en torno a la Constitución. Y eso, no dejemos de cuestionar ni de preguntarnos, hacernos estas grandes preguntas y por supuesto de compartir. Así que muchísimas gracias, Karen, Leslie, muchas gracias entonces a ambas, gracias a todas y todos los que nos han acompañado, gracias a Mariana también Ardiles del equipo del INAP que nos ha apoyado, a Catalina Fuentes que ha sido mi voz en off en este conversatorio, y bueno, nuevamente gracias a nuestras tremendas panelistas, gracias por haber estado aquí. Así que estén muy bien, que tengan muy linda tarde y ya nos estaremos viendo. Que estén muy bien. Hasta luego.